Se supone que el amor es simple, ¿no? Conoces a alguien, tu corazón lo reconoce como tuyo y el resto del mundo se desvanece. Pero no siempre funciona así. A veces el amor es complicado, caótico y doloroso. A veces es prohibido. Para mí, no se suponía que sucediera en absoluto. Había pasado mi vida agachando la cabeza, siguiendo las reglas, manteniéndome fuera del foco. Los omegas como yo no causamos problemas, no nos salimos de la línea. Y enamorarme de alguien como él, eso no era solo salirse de la línea, era saltar a un fuego que sabía que me quemaría viva. Cal no era mío para amar. Nunca lo fue. Desde el momento en que lo vi, supe que pertenecía a alguien más, prometido a ella por un lazo más antiguo que nosotros, una tradición que ninguno de los dos podía romper. Pero a mi corazón no le importaban las promesas ni las tradiciones. No le importaban las consecuencias. Todo lo que conocía era a él. Ojalá pudiera decir que no lo vi venir, que mis sentimientos me tomaron por sorpresa. Pero la verdad es que lo sentí desde el principio, la atracción, la conexión, la forma en que mi pecho se oprimía cada vez que él estaba cerca. Era como si el universo hubiera atado un hilo invisible entre nosotros, tirándome hacia él sin importar lo mucho que intentara resistirme. Esta es mi historia, una historia de anhelo, desamor y un amor que nunca debió ser. Un amor tan hermoso como imposible. Dicen que los omegas están destinados a ser gentiles, protectores y obedientes. Pero en este momento, mientras me siento aquí desnudando mi alma, me pregunto, ¿está tan mal que me sienta así? ¿Está mal desear algo que no puedo tener? Este es mi amor prohibido, mi desamor, mi Cal. Comenzó de manera lo suficientemente inocente, como a menudo lo hacen estas cosas. Una reunión, una de las muchas ceremonias que unían a la manada. Para la mayoría, era un momento para celebrar la unidad, para reír y conectar. Para mí, era solo otra obligación. Recuerdo estar de pie cerca del borde del claro, tratando de volverme invisible. El olor a carnes asadas y flores silvestres en flor llenaba el aire, y el murmullo de los compañeros de la manada creaba un zumbido bajo y reconfortante. Todos parecían pertenecer, sonriendo, riendo y deleitándose en el momento. Todos menos yo. No me sentía sola, en realidad. Me había acostumbrado a estar en las afueras, a dejar que la multitud me pasara de largo. Los omegas a menudo son pasados por alto en estos eventos, a menos que estén unidos, y yo no tenía planes de cambiar eso. Era más seguro así, más fácil. Y luego llegó él. Lo primero que noté de Cal no fue su estatura o la presencia imponente que llevaba, aunque eran imposibles de ignorar. Fue la forma en que el aire parecía cambiar cuando entraba al claro, como si la misma tierra lo reconociera. Se movía con la confianza silenciosa de un alfa que no necesitaba exigir respeto, simplemente se le daba. Su cabello oscuro atrapaba la luz del sol poniente, y sus ojos parecían atravesar todo, como si pudieran ver hasta tu propia alma. No sé por qué lo miré. Me había entrenado para no notar a los alfas, para no detenerme en ellos por mucho tiempo. Pero con Cal, era imposible apartar la vista. No estaba solo, por supuesto. Ella estaba allí, a su lado, la que le habían prometido. Hacían la pareja perfecta, su belleza tan impactante como su fuerza. Parecían sacados de un libro de cuentos, el tipo de pareja destinada a la grandeza. Me dije a mí misma que no importaba, que no me importaba. Pero a medida que la noche avanzaba, mis ojos seguían volviendo a él, atraídos como una polilla a una llama. Cada risa, cada palabra, cada movimiento sutil, era como si tuviera una fuerza gravitacional, y yo no tenía poder para resistirme. Él no me notó esa noche. ¿Por qué lo haría? Yo era solo otro omega, una de tantas caras en la multitud. Y sin embargo, incluso mientras me deslizaba hacia la tranquila soledad del bosque, su imagen perduraba en mi mente. Era una tontería, lo sabía, pero incluso entonces, una parte de mí se preguntaba, ¿había sentido él también esa chispa, esa conexión? ¿O simplemente lo estaba imaginando, un truco cruel jugado por un corazón desesperado por algo que no podía tener? No fue hasta semanas después que realmente hablamos por primera vez. Antes de eso, él era solo una presencia, distante pero siempre presente en mi mente. Lo vislumbraba alrededor de la manada,
su voz flotando en el aire como una melodía que no podía ignorar. Pero estábamos a mundos de distancia, separados por una línea invisible que no me atrevía a cruzar. Luego, un día, el destino decidió intervenir. Estaba ayudando a los sanadores a recolectar suministros. Era una tarea bastante simple, empaquetar hierbas y organizarlas para el próximo invierno. El sol estaba alto y el calor me oprimía mientras me apresuraba a terminar mi trabajo. Tenía las manos llenas de ramas secas cuando tropecé con una raíz suelta. La canasta que llevaba se me escapó, esparciendo su contenido por el suelo. Me apresuré a recoger todo, mis mejillas ardiendo de vergüenza. Y fue entonces cuando escuché su voz. Aquí, déjame ayudarte. Me congelé. No necesitaba mirar hacia arriba para saber quién era. Esa voz, firme, profunda e increíblemente suave, estaba grabada en mi memoria. Lentamente, levanté la vista y allí estaba él, agachado frente a mí, recogiendo las hierbas caídas con una pequeña sonrisa tranquilizadora. No, está bien, tartamudeé, extendiendo la mano para tomar el mismo manojo de hierbas que él. Nuestras manos se rozaron y sentí una chispa que me atravesó, dejando mi corazón latiendo en mi pecho. Lo tengo. Pero él no se apartó. En cambio, me miró de verdad. Por un momento, sentí que el mundo se había reducido solo a nosotros dos, los sonidos del bosque desvaneciéndose en el fondo. ¿Estás bien?, preguntó, su ceño frunciéndose ligeramente como si realmente le importara la respuesta. Asentí, incapaz de formar palabras. Mi mente corrió, atrapada entre la emoción de su atención y el doloroso recordatorio de la imposibilidad de este momento. Me entregó la última de las hierbas y se levantó, sacudiéndose la tierra de las manos. Deberías tener más cuidado, dijo, su tono ligero pero no cruel. El bosque puede ser impredecible. Logré una pequeña sonrisa, mi voz finalmente volviendo a mí. Lo intentaré. Él asintió, su mirada se detuvo por una fracción de segundo más de lo necesario. Luego, así como así, se fue, desapareciendo por el camino con la gracia sin esfuerzo que parecía definirlo. Me quedé allí por un largo tiempo, mirando el lugar donde había estado. Mi corazón era un torbellino de emociones, confusión, anhelo y una peligrosa chispa de esperanza. No era amor, todavía no. Pero era algo. Algo que no podía nombrar. Algo que me aterrorizaba y me emocionaba a la vez. Ese momento no debería haber sido nada, solo un breve encuentro, un pequeño acto de bondad. Pero para mí, lo fue todo. Fue el comienzo de una historia que nunca tuve la intención de escribir. Un capítulo que no podía dejar de pasar. Y mientras caminaba de regreso al pueblo, agarrando la canasta de hierbas como un salvavidas, un pensamiento resonaba en mi mente: ¿cómo se sentiría tener más momentos como ese? Me dije a mí misma que no era nada, un momento de bondad, una interacción fugaz. No significaba nada. No podía significar nada. Pero no importa cuánto intenté dejarlo de lado, ese recuerdo se quedó conmigo, reproduciéndose en mi mente una y otra vez. La forma en que me miró, la calidez en su voz, el roce de su mano contra la mía. Se sentía como un hilo que me unía a él, sin importar cuán desesperadamente intentara romperlo. Empecé a notarlo más después de ese primer encuentro. No es que fuera difícil, Cal tenía una forma de destacar incluso cuando no lo intentaba. Ya sea que estuviera liderando una cacería, discutiendo estrategia con los ancianos o simplemente caminando por el pueblo, se llevaba con una fuerza tranquila que atraía la atención de todos. Pero no era solo su fuerza lo que me cautivaba. Era la forma en que trataba a los demás, con paciencia, respeto y una genuina amabilidad que parecía tan rara entre los alfas. No ladraba órdenes ni exigía obediencia, inspiraba lealtad simplemente siendo él mismo. Y luego estaban los pequeños momentos, la forma en que se detenía para ayudar a un niño que se había caído o cómo cargaba pesadas cargas para los ancianos sin que se lo pidieran. No solo era fuerte, era bueno. Y esa bondad hacía imposible no preocuparse. Nuestros caminos comenzaron a cruzarse con más frecuencia después de ese primer encuentro. Al principio pensé que era una coincidencia. Lo veía en el mercado, pasando por allí mientras ayudaba a ordenar mercancías, o en las afueras del bosque, donde él asentía a modo de saludo mientras yo recogía hierbas. Cada vez, mi corazón daba un salto,
incluso mientras me decía a mí misma que no significaba nada. Pero luego hubo momentos que no podían explicarse. La forma en que se demoraba un poco más cuando me hablaba, la suavidad en sus ojos cuando se encontraban con los míos, la forma en que su sonrisa parecía ocultar algo no dicho, algo solo para mí. Sabía que era peligroso tener esperanzas. Él pertenecía a alguien más, un lazo tan irrompible como inmutable. Y sin embargo, no podía detener la forma en que mi corazón se aceleraba cuando él estaba cerca. Un día nos encontramos solos de nuevo. Era tarde, el cielo pintado en tonos dorados y rosados mientras el sol se ponía. Estaba cuidando un parche de hierba cerca del borde del pueblo cuando él apareció, sus pasos silenciosos y discretos. Ocupada como siempre, dijo, su voz con una calidez que me oprimió el pecho. Levanté la vista, mis manos aún manchadas de tierra. Alguien tiene que mantener abastecido al sanador, respondí, tratando de mantener mi tono ligero incluso mientras mi corazón latía con fuerza en mis oídos. Se agachó a mi lado, su presencia tan abrumadora como reconfortante. Trabajas demasiado duro, dijo suavemente, su mirada fija en el suelo. Deberías tomarte un tiempo para ti. Quise reírme, desestimar sus palabras como nada más que una conversación educada, pero había algo en su voz, una sinceridad tranquila que me oprimió la garganta. Estoy bien, me las arreglé para decir, aunque las palabras se sintieron vacías incluso para mí. Él no respondió de inmediato. En cambio, extendió la mano, cepillando una hoja perdida de mi cabello. El gesto fue tan pequeño, tan simple, sin embargo, me envió un escalofrío que no pude ocultar. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. El mundo pareció contener la respiración, el aire entre nosotros cargado de algo que no me atrevía a nombrar. Y luego él habló, su voz apenas un susurro. Eres diferente, dijo, sus ojos encontrándose con los míos. No sé por qué, pero me hace sentir que puedo respirar. Mi corazón se sintió oprimido por sus palabras, una dolorosa mezcla de alegría y desesperación. Porque a pesar de que anhelaba creerle, sabía la verdad. Lo que sea que él sintiera, lo que sea que sintiéramos, no podía cambiar lo que era. Solo soy yo, dije suavemente, bajando la mirada. Nada especial. Él extendió la mano entonces, su mano descansando ligeramente sobre la mía. Te equivocas, dijo, su voz firme y segura. Eres más de lo que sabes. Traté de ignorar los sentimientos que crecían entre nosotros. Cada mirada persistente, cada palabra suave, cada toque accidental, todos socavaban mi resolución. Pero cuanto más intentaba convencerme de que no significaba nada, más me daba cuenta de que estaba mintiendo. La verdad era tan innegable como dolorosa, me estaba enamorando de él. Y sin embargo, sabía que nunca podría ser. Él pertenecía a ella. Lianna. Hermosa, serena, todo lo que un alfa como Cal merecía. Era perfecta para él en todos los sentidos. Su risa brillante y melodiosa, su presencia imponente sin esfuerzo. Parecían hechos el uno para el otro, el tipo de pareja que la manada podría apoyar. No estaba celosa de ella. ¿Cómo podría estarlo? No había hecho nada malo. En todo caso, la envidiaba. No solo por tener la promesa de Cal, sino por ser todo lo que yo no era. Los días se convirtieron en semanas y el peso de mis sentimientos se hizo más pesado con cada momento que pasaba. No podía escapar de él. Estaba en todas partes. Liderando la manada, ayudando a los sanadores, incluso en mis sueños. No importaba a dónde me dirigiera, allí estaba él, un recordatorio constante de lo que no podía tener. Y luego llegó la noche en que todo cambió. Era una celebración, otra reunión de la manada. La hoguera ardía alto en el cielo nocturno, su calor y luz atrayendo a todos. Me quedé en las afueras, como siempre lo hacía, mirando desde las sombras como los demás reían y bailaban. Cal estaba allí, por supuesto, de pie, alto y orgulloso, junto a Lianna. Se veían tan naturales juntos, sus sonrisas radiantes mientras se movían entre la multitud. Me dije a mí misma que apartara la mirada, que dejara de torturarme con lo que nunca podría ser. Pero luego sus ojos se encontraron con los míos. Fue solo una mirada, un momento fugaz en el caos de la celebración.
Pero en ese momento, la luz del fuego reflejó algo en su mirada, algo crudo y desprotegido que hizo que mi corazón se detuviera. Me di la vuelta, mi pecho oprimido por una mezcla de anhelo y vergüenza. No tenía derecho a sentirme así, no tenía derecho a desearlo cuando él estaba unido a alguien más. Me alejé de la multitud, buscando consuelo en la tranquilidad del bosque. El aire fresco de la noche me envolvió, calmando el calor en mis mejillas mientras intentaba calmar la tormenta dentro de mí. Pero no estaba sola. Huyendo de nuevo. El sonido de su voz me envió un escalofrío, tanto emocionante como aterrador. Me di la vuelta para verlo de pie al borde del claro, su expresión indescifrable en la tenue luz. No estoy huyendo, dije rápidamente, aunque el temblor en mi voz me delató. Solo necesitaba un poco de aire. Cal se acercó, su presencia abrumadora en la tranquilidad del bosque. Siempre haces esto, dijo suavemente. Mantienes tu distancia, como si tuvieras miedo de algo. Miré hacia otro lado, incapaz de encontrar su mirada. No tengo miedo. Entonces, ¿por qué no me miras? Sus palabras me hirieron más de lo que esperaba, y sentí que las lágrimas se asomaban por las esquinas de mis ojos. Porque no importa, susurré. Tú le perteneces a ella. La había dicho. La verdad que había estado tratando tan arduamente de evitar. Se quedó suspendida en el aire entre nosotros, pesada e implacable. La expresión de Cal se suavizó, sus ojos buscando los míos. Es complicado, dijo, su voz tranquila pero firme. ¿Complicado?, repetí, una risa amarga escapándose de mí. Estás prometido a ella. No hay nada complicado en eso. Él extendió la mano entonces, su mano rozando mi brazo. No es lo que piensas, dijo, su voz llena de algo que no podía nombrar. Yo no elegí esto. Fue decidido por mí mucho antes de que yo pudiera opinar. Su toque fue como el fuego, encendiendo cada nervio de mi cuerpo. Quería alejarme, poner distancia entre nosotros, pero no podía. Estaba congelada, atrapada entre el deseo de quedarme y la necesidad de protegerme. Cal, dije suavemente, mi voz quebrándose. No puedes hacer esto. No puedo hacer esto. Se acercó, su mirada con una intensidad que hacía imposible mirar hacia otro lado. ¿Por qué no?, y preguntó. ¿Por qué tenemos que fingir que esto no existe? Porque está mal, dije, mi voz temblando. Porque no importa lo que sintamos, no cambia lo que es real. Por un momento no dijo nada. El silencio se extendió entre nosotros, lleno de palabras no dichas y verdades imposibles. Y luego, finalmente, asintió, su mano cayendo de mi brazo. Tienes razón, dijo en voz baja. No cambia nada. Se dio la vuelta y se fue, dejándome sola en el bosque con nada más que el sonido de mi propio corazón rompiéndose. Debería haberme sentido aliviada cuando se fue esa noche. Debería haber hecho las cosas más fáciles, debería haberme dado la distancia que necesitaba para enterrar mis sentimientos y seguir adelante. Pero no fue así. En todo caso, hizo que el dolor fuera peor. Pasé los siguientes días evitándolo, sumergiéndome en mi trabajo con los sanadores y asumiendo cada tarea que podía encontrar. Cualquier cosa para mantener mi mente ocupada, para distraerme de la forma en que sus palabras resonaban en mi cabeza. Pero no importa cuánto lo intenté, no podía escapar de él. Siempre estaba allí, su risa flotando desde los campos de entrenamiento, su voz resonando en el mercado, su presencia persistiendo en cada rincón de mi mente. Y luego, una noche, todo llegó a un punto crítico. Estaba afuera tarde, recolectando hierbas a la luz que se desvanecía. El pueblo estaba tranquilo, el suave zumbido de los grillos llenaba el aire a medida que el cielo se oscurecía. Pensé que estaba sola. ¿Me estás evitando? El sonido de su voz me hizo congelarme, el manojo de hierbas deslizándose de mis manos. Me di la vuelta lentamente, mi corazón latiendo con fuerza mientras lo veía allí, su expresión indescifrable en el crepúsculo. No sé de qué estás hablando, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Cal se acercó, su mirada sin dejar la mía. Si sabes, dijo simplemente. Me has estado evitando desde esa noche en el bosque. Miré hacia otro lado, mi pecho oprimido. Solo he estado ocupada, dije,
agachándome para recoger las hierbas caídas. No hagas eso, dijo suavemente. No finjas que no pasa nada. Me enderecé lentamente, el manojo de hierbas fuertemente agarrado en mis manos. ¿Qué quieres que diga, Cal?, pregunté, mi voz temblando. ¿Qué lo siento? ¿Qué me mantendré fuera de tu camino? Porque lo haré. Haré lo que sea necesario para que esto sea más fácil para ti. Su expresión se suavizó y se acercó un paso más. Esto no se trata de hacer las cosas más fáciles para mí, dijo en voz baja. Se trata de lo que es real. Y lo que es real es que no puedo dejar de pensar en ti. Las palabras me golpearon como un golpe físico, dejándome sin aliento. Negué con la cabeza, las lágrimas escociéndome los ojos. No digas eso, susurré. No puedes decir eso. ¿Por qué no?, preguntó, su voz cruda de emoción. ¿Por qué no puedo decirte cómo me siento? Porque no importa, lloré, mi voz quebrándose. No cambia nada. Tu promesa a ella, Cal. Tienes un deber, una responsabilidad. Y yo no soy nada, solo un omega que no puede controlar su corazón. Él extendió la mano entonces, su mano ahuecando mi cara con una ternura que hizo que mis rodillas se debilitaran. No eres nada, dijo con firmeza. Eres todo. Cerré los ojos, una sola lágrima deslizándose por mi mejilla. Cal, por favor, susurré. No hagas esto. No me hagas tener esperanzas de algo que no puedo tener. Su pulgar limpió la lágrima y sentí su aliento contra mi piel mientras se inclinaba más cerca. ¿Qué pasa si puedes tenerlo?, preguntó, su voz apenas audible. ¿Y si pudiéramos encontrar una manera? Mi corazón se sintió oprimido por sus palabras, una dolorosa mezcla de anhelo y desesperación. Quería creerle. Quería creer que podíamos reescribir las reglas, que el amor podía conquistar los lazos y las tradiciones que nos mantenían separados. Pero en el fondo, lo sabía mejor. Esto no es justo, dije suavemente, mi voz temblando. Para ti, para mí, para ella. No es justo para nadie. La mano de Cal se apartó y por un momento el mundo pareció contener la respiración. Luego asintió, su mandíbula apretada mientras daba un paso atrás. Tienes razón, dijo en voz baja. No es justo. Pero es real. Se dio la vuelta y se fue, dejándome allí parada a la luz que se desvanecía, mi corazón hecho pedazos. Después de esa noche supe que tenía que tomar una decisión. Las palabras de Cal me atormentaban, un eco constante en mi mente, eres todo. Eran hermosas, aterradoras y totalmente imposibles. Porque no importa cuánto quisiera creerle, no importa cuán profundamente sintiera por él, había una verdad de la que no podía escapar, no era mío para amar. Lo evité después de eso, realmente lo evité. Me mantuve ocupada con los sanadores, asumiendo las tareas más tediosas y que más tiempo consumían que pude encontrar. Cualquier cosa para mantener mis manos ocupadas, para evitar que mi mente se desviara hacia el recuerdo de sus palabras, sus ojos. Pero fue inútil. Cada momento lejos de él solo hacía que el dolor fuera peor. Cada mirada en su dirección, cada avistamiento casual en el pueblo, se sentía como una daga en mi pecho, un recordatorio de lo que no podía tener. Y luego, un día, escuché la noticia. La ceremonia de unión de Cal y Liana había sido fijada. Se celebraría en la próxima luna llena, una gran celebración para solidificar la unión que guiaría a nuestra manada hacia el futuro. Pensé que estaba preparada para ello, que había hecho las paces con lo inevitable. Pero cuando llegó el anuncio, me golpeó como una tormenta, destrozando las frágiles paredes que había construido alrededor de mi corazón. No podía quedarme. Esa noche, empaqué mis cosas. No era mucho, solo una pequeña bolsa de lo esencial. Lo suficiente para durarme en el camino hasta que pudiera encontrar otro pueblo, otra vida. En algún lugar lejos de Cal, de la manada, del dolor que se había convertido en mi compañero constante. Pero mientras me deslizaba por la calle tranquila al amparo de la oscuridad, una voz familiar me detuvo en seco. «Te vas». Me di la vuelta lentamente, mi corazón hundiéndose al ver a Cal parado allí, su expresión una mezcla de ira y desesperación. «¿Ni siquiera ibas a despedirte?», preguntó, su voz baja y tensa. Agarré mi bolso con más fuerza, mis dedos temblando.
No puedo quedarme, Cal, dije suavemente. No puedo verte unirte a ella. No puedo. No puedo seguir haciendo esto. Se acercó un paso más, sus ojos buscando los míos. ¿Crees que irte hará esto más fácil?, preguntó, su voz quebrándose. ¿Para ti? ¿Para mí? No se trata de que sea fácil, dije, mi voz temblando. Se trata de lo que es correcto. Y esto, lo que sea esto entre nosotros, no es correcto. Sacudió la cabeza, su mandíbula tensa mientras luchaba por encontrar las palabras. ¿Crees que quiero esto?, dijo finalmente, su voz alzándose. ¿Crees que quiero pararme allí y hacer votos a alguien a quien no amo mientras la única persona en la que no puedo dejar de pensar se va? Las lágrimas llenaron mis ojos, empañando la visión de él. No importa lo que queramos, Cal, dije, mi voz apenas un susurro. Nunca importó. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. El silencio se extendió entre nosotros, pesado con todo lo que no podíamos decir. Y luego, lentamente, Cal dio un paso adelante, su mano extendiéndose para acunar mi mejilla. Nunca te olvidaré, dijo suavemente, su voz llena de una tranquila desesperación. No importa a dónde vayas, no importa lo que pase, siempre estarás en mi corazón. Cerré los ojos, una sola lágrima deslizándose por mi mejilla. Y tú siempre estarás en el mío, susurré. Su mano se apartó y me di la vuelta, obligándome a dar el primer paso. Luego otro. Y otro. No miré atrás. Mientras me siento aquí ahora, a kilómetros de distancia del pueblo al que una vez llamé hogar, me pregunto si tomé la decisión correcta. ¿Nos salvé a ambos de un dolor mayor o dejé que el miedo me guiara lejos de algo hermoso? Nunca sabré la respuesta. Todo lo que tengo son los recuerdos de su toque, su voz, su sonrisa. Recuerdos que llevaré conmigo por el resto de mi vida. El amor no siempre tiene un final feliz. A veces es fugaz, un breve momento de luz en un mundo lleno de sombras. Pero incluso en su dolor, vale la pena. Porque por un tiempo, supe lo que significaba sentir de verdad. Y tal vez, solo tal vez, eso es suficiente.